Hola, qué gusto que nos acompañen. Esto es Democracia en Pantalla y estamos muy contentos de poder seguir entrando en sus dispositivos, estando en línea con ustedes para comentar pues todos estos productos de la cultura popular que siguen saliendo, que siguen dando de qué hablar y que nos permiten, con pretexto de los mismos, pues abordar temas de democracia, política, derecho, y es el caso que hoy nos acompaña Carlos Martínez Loza. Bienvenido, Carlos. Hola, José Ramón, doctor José Ramón Narváez, qué gusto, la verdad que es un privilegio, te doy mi agradecimiento puntual y también mi admiración por tu gran labor. Sin duda alguna, creo que muchos concordamos en que tú eres un jurista que, como ningún otro, le ha gustado generar estos puntos de encuentro, no solo entre el cine y el derecho, sino también la literatura, y creo que eso es digno de encomiarse. Oye, Carlos, pero bueno, tú no se diga, ¿no? Tú, siendo profesor de la Facultad de Derecho, te has metido en muchos proyectos que tienen que ver con retórica, muchos espacios donde, pues, yo creo que incluso coincidimos, ¿no? En esta necesidad de narrar el derecho, de contar el derecho, de presentar el derecho a las personas con un cierto tipo de estética, ¿no? Y creo que, bueno, pues el que estés aquí era necesario, era imprescindible, y por eso pues nos habíamos fijado como objetivo tenerte aquí y hoy lo logramos. Y bueno, pues con esta propuesta quizá un poco disruptiva de hablar de una película, de una saga interesante, creo yo. ¿Quién no conoce a Harry Potter? ¿Quién no conoce a J.K. Rowling? O sea, son temas que me parece se deben abordar alguna vez en la vida. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy, Carlitos? Sí, mira, a mí me gustaría hacer una introducción quizá un tanto atípica, y esta introducción tiene que ver con una frase de Thomas Carlyle, el gran escritor escocés, y sobre todo la traigo y yo la pongo aquí para que pueda ser apreciada, porque me parece que es un buen punto de partida para abordar la temática en la película. Decía Thomas Carlyle que la democracia es la desesperación de no encontrar héroes que nos dirijan. Y creo que a veces en esa desesperación de encontrar esos héroes, uno puede equivocarse al elegir, a dar su voto a un candidato. A propósito de las elecciones que tuvimos aquí en nuestro país, en particulares de la República Mexicana, México y Coahuila. Y personalmente, cada que llega un proceso electoral, yo no puedo dejar de pensar en esta cita de Carlyle. La democracia es la desesperación de no encontrar héroes que nos dirijan. Y me gustaría relacionarla, José Ramón. eh, Bien es cierto que no voy a hacer un resumen, una sinopsis de la película, y tampoco me gustaría como tratar de abrumar a quien nos escucha con nombres que probablemente si no ha visto la película, pues no se le harán familiares, no los conocerá. Y mejor me gustaría centrarme en un momento muy particular de la película. Y es en los últimos minutos de esta película donde se conjuntan en un lugar de Bután para elegir al jefe supremo. Van a elegir a un jefe supremo del reino de la magia, del mundo de la magia. Y para ello hay un ritual muy curioso ahí, un ritual de participa un animal fantástico, de ahí el título de la película, y este animal fantástico es muy particular, es el kili. Es un animal pequeño que tiene, que es una especie de ciervo pequeño combinado con un dragón, pero que a la vez me parece, José Ramón, encarna un cierto arquetipo. Hay un arquetipo ahí. Yo sé que a veces me gusta utilizar estas categorías junguianas de Carl Gustav Jung, pero esto porque particularmente me ayudan a entender cómo lo es. Y en este animal fantástico, que vendría a ser como el gran filtro
por el que pasa aquel que va a ser electo, aquel que va a ser elegido para ocupar el máximo cargo civil, que no es una cosa menor. Y para eso este animal fantástico tiene esa capacidad de poder conocer lo que hay en el corazón, en el alma de la persona. Si es una persona honesta, si no lo es, si es dada a la justicia, si es dada a la injusticia, si es veraz o si es falsa. Entonces, con esa capacidad se convierte en un filtro muy importante. Y me hace personalmente, o más bien generar como la analogía que lo que es animal fantástico representa como el gran pueblo lector. Y ese gran pueblo lector, muchas de las veces le es necesario que tenga estas capacidades que le permitan discernir si el candidato le está mintiendo, le está diciendo la verdad, si lo quiere manipular únicamente para obtener su voto y él puede acostumbrarse a ese cargo, a ocupar la presidencia, el la magia. Creo que quieres agregar algo, perdón, pero creo que no sé si puede aportar la interferencia, mejor no lo ver, no No, lo sí, no, está terminar. perfecto. Yo te estaba escuchando muy atentamente porque yo pensaba que a ti te iba a traer mucho este tipo de escenas porque justamente tiene un nivel semiótico alto, ¿no? ¿Cuántas cosas no en la actualidad todavía conservan esta ritualística? Pensemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todavía tenemos una especie de magos togados, ¿no? Con una serie de fórmulas mágicas, con un libro místico que es la Constitución, y bueno, pues no es tan alejado, ¿no? Y además, este elemento sobrenatural donde pues qué más quisiéramos en las democracias contemporáneas contar con algún objeto mágico que pudiera hacer que los políticos hablaran con verdad. Sí, por supuesto, me encanta el abordaje que has hecho. Mira, yo siempre he creído que una expresión artística tiene potencialidad de interpretaciones de tal suerte que tenemos interpretaciones como, por ejemplo, lectores de una obra, de una poesía, de una novela, y tenemos tantas interpretaciones también como espectadores de una película. Y creo que con esa licencia, pues yo me permito hacer esta interpretación que insisto que es muy personal, pero que yo integro que lo que tú también comentas, como todo el derecho a veces está lleno de estos formalismos, de estos rituales. Incluso lo vemos en el lenguaje. Cuando un abogado presenta cualquier escrito en un tribunal, esto que daría alta ilusión de que al hacer eso uno está haciendo bien las cosas. Y me parece que puede ser peligroso porque a lo mejor eso se instaura como una fachada que esconde algo detrás. Y no solo eso, sino también creo que podemos encontrarlo en las sentencias del Poder Judicial, que aparentemente pueden estar justificadas con un aparato argumentativo bien esquematizado, bien estructurado, bien ordenado, pero que en el fondo únicamente quizá pretende ser una fachada para tratar de darle de que en verdad se está justificando una decisión, y lo cual, a propósito de lo que tú comentas, me hace recordar a lo que Duncan Kennedy decía de la argumentación jurídica, que a veces la argumentación jurídica es un medio únicamente para manipular una decisión. Entonces, creo que también eso se puede presentar para lo que tú estás comentando. Y bueno, los que me conocen saben mi gusto que yo tengo por la retórica, por el análisis del discurso, y yo no evité aplicar esas categorías aristotélicas del discurso para analizar a este animal fantástico, como este animal fantástico, para poder conocer a la persona, tiene que ir más allá de lo sensible, otro tipo de intuiciones
que pueden escapar a los sentidos de nuestros 5 sentidos, sino que se requiere de algo más. Y por eso Aristóteles hablaba de que para que el orador, la persona, el argumentador pueda convencer a través de su discurso, tenía 3 elementos. Y uno de ellos era el etos, perdón si me pongo muy técnico, pero ahorita lo voy a desarrollar. El etos que vendría a ser como la imagen que el orador construye de sí mismo por medio de su discurso para tratar de convencer al otro. Y esa imagen, por supuesto que tiene que ser una imagen positiva, tiene que ser una imagen benévola, una imagen que represente a un individuo que es capaz, pero que además que tiene una inclinación por la justicia, tiene una inclinación por el derecho, y además de que es prudente y que sabe que tiene una razón práctica, sabe cómo resolver la problemática de la sociedad. Entonces dice Aristóteles, todo eso me permite crear una imagen que va a convencer al auditorio. Y personalmente es lo que me hace a mí recordar esta imagen. Y sobre todo, José Ramón, y tú que tienes ya una gran experiencia en análisis de películas, te habrás dado cuenta que el personaje malévolo, este mago Grindelwald, tiene elementos hitlerianos en sus gestos. Tiene incluso está en la vestimenta, en el peinado, en la manera en cómo se dirige a los demás, oscuramente, malévolo, perverso, que no le importa absolutamente nada, no le importa incluso privar de la vida a otras personas, porque lo que tiene en mente es el bien que va a obtener por medio de eso, y no le importa lo demás. Entonces, por eso yo hablo de arquetipos, porque hay un arquetipo ahí hitleriano, hay un arquetipo en este animal fantástico que, por ejemplo, si uno lee la literatura hebrea, va a encontrar que cuando el rey era elegido, era a través de un profeta. El profeta era el que lo ungía. ¿Por qué? Porque el profeta era el que representaba a Dios o a los dioses y él conocía el corazón de los candidatos. Entonces decía, en nombre de Dios, tú serás el rey, yo soy el que te voy a ungir aquí. Entonces, vemos estos arquetipos y creo que también lo encontramos en la tradición cristiana, donde es la paloma que reposa en el Mesías, el elegido. ¿Y por qué la paloma? Porque la paloma es un animal que es sumamente sensible. Y con cualquier ruido, la paloma vuela, se te va la paloma. Pero en aquel que es de un corazón apacible, de un corazón bondadoso, ahí se reposa la paloma. Y en ese sentido, el Killing es lo que hace. El Killing va a tener una reverencia en aquel que es elegido. Qué increíble, ¿no? Tiene que hacer una reverencia para mostrar que este es el elegido. Y bueno, en cierto sentido eso es como parte de la trama, aunque yo los invito a que vean la película porque además me parece que tiene una fotografía extraordinaria con esos reminiscencias a los castillos medievales, además la vestimenta, los paisajes, creo que también esa es una parte que enriquece estéticamente a las grandes películas. La verdad que es un festín, un deleite en ese sentido. Y bueno, como sabemos, termina como se presenta el Killing gemelo, el gemelo de este animal fantástico y que viene como a resolver la trama después de que este perverso mago ha logrado manipular, ha logrado que el Killing se incline hacia él, que ese Killing, insisto, podía representar el pueblo manipulado, pero de pronto llega y se revela la verdad y cambia totalmente la historia, ¿no? Entonces, no, digo, obviamente las películas son el reflejo de la cultura, ¿no? ¿No te suena un poco que hay una crítica velada o abierta incluso a los populismos? O sea, obviamente estas referencias, estos arquetipos a los que te referiste, estos clichés, ¿no? Sobre estos, pues ahí se ve la masa y el perorando, ¿no? Y entonces este uso en la comunicación política de ciertos elementos simbólicos que representan poder o eso, ¿no? La concentración de poder, pues digo, el cine a veces es muy explícito porque juega con esos elementos, insisto, que nos llaman la atención, pero pues al final
y si es que es sin entretenimiento, pero si al fin podríamos encontrar una crítica, posiblemente es en ese aspecto, ¿no? A la manipulación a la que tú te referías, ¿no? Sí, indudablemente, quizá una crítica velada, pero a veces creo que tiene sus momentos en los que es muy clara, muy directa, y sobre todo a mí me hace pensar en lo importante que es tener un pensamiento crítico, pero digo pensamiento crítico no como un lugar común, porque ahora se habla de pensamiento crítico, pero a veces no se comprende qué es el pensamiento. Y pensamiento crítico tiene que ver con un conjunto de actitudes eh, eh, de cognición, de ser analítico, de ser sintético en pensamiento, de ser sutil, de clarificar los conceptos, pero también ciertas actitudes que tienen que ver con la búsqueda de información que sea veraz. Y a veces como que hay un desdén por esa actividad de pensamiento, porque en esta era de la inmediatez queremos absolutamente todo rápido. Ahora con la inteligencia artificial queremos que en 3 segundos nos resuelvan las preguntas más complejas, de tal suerte que le dejamos esas tareas a alguien más. Y el pensamiento crítico para mí es fundamental porque justamente nos va a permitir evitar en su caso cuando alguien venga con una idea que está bien aderezada, que está bien disfrazada, que a la verdad por fuera parece bello, pero por dentro está lleno de huesos, de inmundicia. Entonces creo que el buen pensador crítico, que tiene que serlo todo gran elector, eh, tiene que saber armonizar todo esto para tomar conciencia de a quién le va a dar su voto, no ser fácilmente manipulable, porque me parece, José Ramón, y creo que tú lo sabes muy bien que has manejado esto de las emociones en argumentación, creo que muchas de las decisiones que tomamos son en un gran porcentaje emocionales y quizá muy poco de racional. Y no solo pasa en decisiones que uno toma en la vida cotidiana, sino en cosas tan serias que tienen que ver con la democracia, como elegir a la persona por la cual vamos a votar. A veces parecemos que hacemos esa elección con el patos, en el sentido de lo patético. Voy a votar por tal persona porque el otro me cae mal, o porque el otro no lo puedo ver ni en pintura, o porque el otro me ha quitado la pensión, me ha quitado la beca, entonces voy a darte mi voto de castigo. Y creo que no es una manera, al menos de mi perspectiva, una manera. Sí, sin duda, Carlos. No se podía haber dicho de mejor manera. Un pensamiento crítico que lleva a una cultura cívica, que lleva a una responsabilidad democrática. No podemos dejarnos manipular. El que las decisiones actualmente se tomen a través de emociones es un factor del cual debemos estar conscientes. No debemos pensar que justo hay que deslindarlas, sino por el contrario sumarlas y considerarlas parte del modelo de comunicación política actual, ¿no? Quieren llegar a nuestras emociones y a través de las emociones pues eso, manipularnos, ¿no? Entonces hay que ejercer nuestra ciudadanía con responsabilidad. Oye, pues genial este análisis que te aventaste, yo te lo agradezco muchísimo. Espero, bueno, pues que podamos coincidir en muchos otros proyectos y bueno, pues está abiertas las puertas de la Escuela Judicial Electoral para todos los proyectos que tengan que ver con retórica, que son los que tú encabezas. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Encantado. Y bueno, pues No, al democratiza lo que contrario. miras. Sí, no, gracias por todo y nos vemos a la próxima.